Muy buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más estamos juntos y me alegro. Me alegro porque veo que venéis a coger conocencia del verdadero Evangelio. Las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2025. Por eso siempre os digo que me alegro. Y no creáis que estáis aquí por causalidad. Es porque el Padre Eterno con su palabra nos atrae al Cristo. Amén. Por eso esta noche os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Padre Eterno, y os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Emmanuel, el elegido, el Hijo de María, el que todo el mundo le llama hoy en día por las Santas Escrituras, le llaman Jesús. Pero como siempre os digo, Emmanuel es el nombre verdadero del Hijo de María. Emmanuel es un nombre hebreo y cuando se traduce en la lengua latina, como se lo digo siempre, quiere decir Dios entre nosotros. Amén. Y el Cristo también es una frase hebraica que quiere decir el elegido, el que el Padre Eterno ha elegido entre medio todos sus hermanos. Amén. Eso, como siempre se lo digo, nos lo confirma Isaías 7, verso 14. Podéis mirarlo, escudriñar ese verso y os daréis cuenta. Y también lo certifica Mateo 1, verso 23, que nos dice que el ángel Gabriel viene a ver la Virgen María y le dice a la Virgen: has estado dirigida entre todas las mozas que había en aquella época, porque era virgen. Y dice: tendrás un hijo por el Espíritu Santo, y le darán el nombre de Emmanuel. Le darán. El que da el nombre de Emmanuel es toda aquella persona en aquellos tiempos que habla del Hijo de María y de José. Y cuando hablan de ese hombre dicen el hijo de José, el carpintero, Emmanuel, y no Jesús. Jesús no es el nombre del Hijo de María, solamente que los latinos, los romanos, han cambiado todas las escrituras y pusieron todos los nombres que había hebreos, los han cambiado y han puesto nombres latinos. Amén. Fueron ellos que cambiaron la Santa Biblia. Y ellos la traducieron y es la que nosotros tenemos hoy en día. Sabemos que en las Escrituras nos dicen también que había 70 apóstolos que escribieron. Había hombres y mujeres. Y un romano, un latino, aquí en Francia, porque antiguamente Roma era el que mandaba en todas las naciones de aquí en la tierra. Amén. Y ese hombre que cogió los 70 evangelios y él los tradució y eligió 4 evangelios, los que tenemos en las Santas Escrituras, es decir,
Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Estos nombres también son nombres latinos. Cuando Jesús, el hijo de la Virgen María, Emmanuel el Cristo, andaba en la tierra, no se llamaban así, no tenían nombres latinos, tendrían de tener nombres hebreos. Amén. Pienso que son revelaciones que el Padre Eterno nos da en este año 2025. Y ahora lo que vamos a meditar juntos, vamos a escudriñar, es encender esto. Aquí nos dice Marcos 8:34. Dice Cristo cuando estaba Él en la tierra. Nos dice: todo aquel que quiera seguirme, que renuncie a él mismo y que se cargue de su cruz, que se cargue de su cruz, es decir, de su cruz, de esos esfuerzos que él tiene de hacer para andar en la santidad, la ley. Amén. Es lo que nos dice. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Nos está diciendo que todo aquel que quiera hacer esfuerzos, la perderá. Si quieres hacer esfuerzos para ganar tu vida, la vas a perder. Es lo que nos está diciendo. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mí y por llevar la palabra, tendrá la vida eterna. Amén. Eso era bajo la ley. Por aquí hay un conjunto, porque nos dice: todo aquel que quiera ganar su vida. Si quieres ganar su vida, ¿qué tienes que hacer? Es de seguir los mandamientos, porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, vino a cumplir toda la ley. Amén. Tienes de hacer esfuerzo, llevar tu cruz en las espaldas. Amén. Es lo que nos dice Cristo bajo la ley. Pero luego, Galatas 3, verso 13, nos dice, es Pablo que habla, y nos dice: Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por culpa de nosotros, porque escrito está: maldito sea todo aquel que sea colgado en el madero. Todo aquel que esté colgado en un madero, es decir, que esté colgado en la madera, en la leña, en la cruz. Todo que esté colgado en la cruz, y sabemos que Cristo ha estado colgado en la cruz, entre cielo y tierra. El madero en la cruz. Amén. Y es lo que nos dice aquí Galatas 3, verso 13. Os digo, es Pablo que habla en las revelaciones. Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por culpa de nosotros, porque escrito está: maldito sea todo aquel que sea colgado en el madero. Amén. Como os digo, el madero representa la cruz, la leña, la madera. Cristo fue crucificado en una cruz, colgado entre cielo y tierra. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces ya no tenemos de llevar la cruz. Lo que nos dice Marcos 8, verso 34,
eso está borrado, porque nos dice, Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley. Dice que es una maldición la ley. Los 613 mandamientos que Él ha venido a la tierra para cumplirlos, esos mandamientos. Y los ha cumplido. Amén. Él los ha cumplido. También nos lo dice Gálatas. Perdón. Si nos lo dice Isaías nos lo dice, 7 verso 14, que dice que Él que la Virgen tendrá un hijo, Él nos dará un señal, y la Virgen tendrá un niño, y ese niño, ella misma le llamará Emmanuel, y Él anunciará la justicia al mundo entero. Amén. Y nos dice que ese niño se criará de crema y de miel. Lo estoy memorizando porque no me acuerdo. De crema y de miel. Y dice, hasta que Él no tire el mal y elija el bien. A decir, que no tire, que tire todo el mal, todo lo que sea malo para el Señor sobre la ley, todo lo que es malo tiene que tirarlo. Y Él también sufre como nosotros, el que sigue la ley. Es lo que nos dice las Escrituras, que Él se criará de crema y de miel, hasta que Él no tire todo el mal, es decir, todo lo que nos impide de ir al Señor. Está cumpliendo los 613 mandamientos y que elija el bien. Amén. Por eso, desde que nace hasta 30 años, está cumpliendo los 613 mandamientos, en lo que nos dicen las Escrituras. Amén. Por eso os digo que Gálatas 3, verso 13, es Pablo que habla, el que Cristo le dio las revelaciones por el Espíritu Santo, y nos dice, Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por culpa de nosotros, porque está escrito, está, maldito sea todo aquel que sea colgado en el madero. Amén. Y sabemos que el madero, como os digo, es la cruz, es la leña, el madero, la madera. Pero también sabemos, Judas vendió al Cristo por 30 piezas de plata y luego se arrepintió. Pero también fue y se colgó en un árbol, se colgó entre cielo y tierra, exactamente como el Cristo. Pero él fue maldecido, fue colgado entre el cielo y tierra. Amén. Un hijo también del rey David, el rey David, Absalón, hijo del rey David, también fue matado. Estaba escapándose de sus enemigos y fue transversado por ramas, colgado también entre cielo y tierra. Amén. Todo esto son revelaciones que salen de las santas Escrituras cuando uno las escudriña. Y es lo que estamos recibiendo esta noche. Amén. También Gálatas 5, verso 1 nos dice, y es Pablo que habla, Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Y nos dice, ahora no dejaros más poner
bajo el yugo de la servitud. Amén. Él nos ha franqueado de la ley. Franqueado quiere decir que nos ha comprado con sus sufrencias, con sus dolores, con sus angustias, con todo lo que ha sufrido Emmanuel el Cristo en la tierra, desde que nació hasta la cruz, 33 años, hasta que el Padre lo hizo renacer de nuevo y lo asentó a su derecha en los cielos celestiales con el Padre Eterno. Hoy en día está sentado a su derecha. Amén. Pero esos 33 años, Cristo los ha sufrido para la creación. Porque también se hubiera decir una cosa que tenía a corazón dirigírselos. Efesios 1, verso 4 nos dice: Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Los que Dios ha elegido son las 12 tribus de Jacob. Las 12 tribus, a nadie más. Es lo que nos dice. Y Cristo ha venido a la tierra solo para salvar a los fariseos, a los levitas, los seduceos y los escribas. Amén. Es lo que nos dice también las Escrituras. Entonces, no ha venido para los gentiles. Los gentiles han tenido de estar llamados después de la resurrección del Cristo. Por eso el Cristo, cuando se marcha, les dice a sus apóstoles: me marcho me marcho y os enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os llevará en la verdad. La verdad nos hará libres. Y nos dice: haced discípulos de todas las naciones del mundo. Amén. Los impíos, todo lo que no era de las 12 tribus, no tenían derecho de acercarse. Los romanos no tenían derecho de acercarse al templo. No estaban permitidos. Hasta que Dios, el Padre Eterno, le da un poder a Pedro. Y Pedro va donde los gentiles para atraerlos al Padre Eterno, al Cristo. Amén. Es lo que nos dice Gálatas 5, verso 1. Y nos dice: no dejaros más poner bajo el yugo de la servitud. De ser un servidor, un discípulo, no te dejes más poner. Dice: a fin que nosotros hemos estado adoptados como hijos. No somos todo el mundo hijos de Dios, solo son los adoptados por la sangre del Cristo. Amén. Y aquí tenemos dos versos que nos contradicen un poco cuando los escuchamos, que nos dice Juan 14, verso 6, dice, es el Cristo que habla, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se contradice porque Juan 6, verso 44, también nos dice: Juan 6, verso 44, es el Cristo que habla y nos dice: nadie puede venir a mí si no es el Padre que eso atrae a mí. Amén. Hay una confusión, porque Juan
14, verso 6, nos dice el Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y no hay confusión, porque luego te dice Juan 6, verso 44, el Cristo dice, es el que habla, dice: nadie puede venir a mí si no es el Padre que os envía. El Padre, ¿cómo puede enviarnos el Cristo? Es con la palabra. La palabra es Dios. Juan 1, verso 1 nos dice que al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios él mismo, y todo estuvo creado por la palabra, por nadie más que por la palabra. La palabra es Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, estos versos, ¿qué nos dicen? Porque Juan 6, verso 65, también es el Cristo que nos habla, y dice: nadie puede venir a mí si no es el Padre que os atira a mí. Y dice que muchos discípulos se fueron de la compañía del Cristo y de los 12 apóstoles. Nunca más volvieron. Entonces es el Padre que te elige y te lleva al Cristo. Y es el Cristo que te da la vida eterna. Por eso nos dice, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué por mí? Porque Cristo nos da la vida con su sangre preciosa. Y al darnos la vida, entramos en los reinos de los cielos. Nos da la vida. Cristo es por su sangre preciosa que nos da la vida. Nos lo dice Juan 6, verso 63. Perdonad, Juan 6, verso 53. Juan 6, verso 53 nos dice que todo aquel que no se come la carne del cuerpo del Hijo del Hombre, y que no se bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida en él. Si no tiene vida en él, es que está muerto espiritualmente. Amén. Y también nos dice que todo aquel que se come la carne del cuerpo del Hijo del Hombre, que se la come, y que se bebe la sangre del cuerpo del Hijo del Hombre, tendrá vida eterna. Vive en mí y yo vivo en él. Es lo que nos dice. Entonces, el que nos da la vida con Dios, con el Padre Eterno, es la sangre del Cristo. Amén. La sangre de Emmanuel, el elegido, el Hijo de María, el que todo el mundo llama hoy en día Jesús. Amén. Las Escrituras son claras. Cuando uno las medita, primero, para mí que había un desacuerdo en estos versos, pero no hay desacuerdo, porque dice el Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que por él, es él que te da la vida eterna con su sangre preciosa. Amén. Es en la gracia, es un don merecido, un favor que el Padre Eterno nos hace por la sangre del Cristo. Amén. Y por eso Juan 6, verso 44 nos dice, y es Pablo en las revelaciones que habla: nadie puede venir a mí, dice, al Cristo. Nadie puede venir al Padre con la ley. Nadie puede venir al Padre. ¿Por qué?
si no es por mí. Si no es por mí, no puedes venir al reino de los cielos. Soy yo que te doy con mi sangre preciosa el que te da la vida eterna. Es lo que nos dice Juan 6, verso 44. Y a su digo que Juan 6, verso 65 también nos dice el Cristo, es el que habla. Nadie puede venir a mí si no es el Padre que los atira a mí. Y muchos discípulos se fueron de la compañía del Cristo y de los 12 apóstoles y nunca más volvieron de él. ¿Por qué? Porque para ir donde el Cristo, que estés elegido por el Padre, Él te elige. Si no estás elegido, no puedes ir donde Él. Por eso hay un verso en las Santas Escrituras que es la parábola del sembrador. Lucas 8, verso 4. Lucas 8, verso 4 nos dice, media hora, nos dice que un hombre sale a sembrar y tira la semilla. Es como un predicador hoy en día que va predicando la palabra. Él tira la semilla y dice que una parte de la semilla cae en el camino. Eso es una persona que oye la palabra y no hace caso, ni gira la cabeza y se marcha. Vive, él no conoce la palabra y vive en las tinieblas, en la maldad. Hay otra parte de la semilla que cae sobre el suelo que como roca quiere decir una persona que es duro de corazón, que vive solamente también un poco en la maldad, y cuando escucha la palabra no hay fruto. ¿Por qué? Porque vive en la maldad y con la palabra. Vive con las dos cosas. Un tiempo, pero acuérdese que esa persona siempre tiene de volver al mundo, volver al pecado. Y también nos dice que hay otra parte de la semilla que cae en los punchos, en los cardos, y ahí esa palabra la coge con gozo. Es una persona, coge la palabra con gozo, pero cuando vuelve y sale de la reunión o de una iglesia y comienza a orar, su familia, sus amigos lo aconsejan y le dicen: no hagas caso, que son cosas que los hombres han escrito, es una tontería. Está esa palabra, a ese hombre llega el momento que tira la palabra y vuelve a lo suyo, al pecado. Y luego tienes otra parte de la semilla que cae en la buena tierra, que representa a la persona humilde, buena, que coge la palabra y comienza a amar al Señor. Se compra una santa Biblia, va a una iglesia a ver que le den revelaciones, y de más en más, él quiere limpiarse. Son esfuerzos que está haciendo, que es lo que nos dicen las Santas Escrituras, pero esa persona con el tiempo puede dar fruto, y el fruto que él va a dar es para la gloria del Señor. Amén. Es lo que nos dicen las Santas Escrituras. Por eso esta noche, con estas revelaciones que nos ha dado el Padre Eterno, por misericordia, nos las da a sus hijos, a todos aquellos que han renacido de nuevo, que han estado comprados por la sangre del Cristo y adoptados como hijo, adopción. Amén. Le digo al Padre Eterno gracias por tantas revelaciones que el Padre Eterno nos da en este año 2025. Como digo siempre,
el Padre en este año 2025 nos ha abierto las puertas del cielo a fin que recibamos el verdadero evangelio. Amén. Por eso le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor en el nombre de Cristo, que estos mensajes los grabéis en vuestros corazones y que puedan dar fruto, y ustedes también predicarles estas revelaciones a toda persona que usted tenga la oportunidad de hablar con ella. El mundo tiene falta de la verdad para andar en este camino que nos lleva a la gloria de Dios. Amén. También le pido esta noche, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel de Cristo, al Padre Eterno, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Dios Padre Eterno los da a sus elegidos, a sus hijos. Ya os digo, a todo aquel que el Padre Eterno ha adoptado como hijo. Si Cristo vino en la tierra, ha sido solo para el pueblo judío, nadie más. Lo sabemos, nos lo dicen las Escrituras. Reúne los 12 apóstolos y les dice, veis a buscar las ovejas perdidas de Israel. No entréis donde los samaritanos, ni donde los paganos. Es solo para el pueblo de Israel. Amén. Es la ley. Entonces todo aquel que esté enganchado en la ley está perdido. La ley es la cruz, es lo que nos dice, y Él nos ha comprado de esa maldición, nos ha comprado, es lo que nos dice Galatas 3, verso 13. Es Pablo que habla y dice que Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por culpa de nosotros. Se hizo maldición por nosotros en la cruz. Entonces, todo el que está enganchado en la ley, y eso digo que, no dice las Escrituras, no soy yo que os lo digo, que está perdido. El que mezcla la ley y la gracia está perdido. Es como la semilla que cae en la roca. En la roca es una persona que mezcla. Dice que no tiene fruto porque guarda la palabra un tiempo. Y hay muchos, cada fin se marchan, mismo muchos predicadores que no están elegidos por el Padre Eterno, vienen, están 1 año, 10 años, 20 años, pero al fin y al cabo perecen porque no andan en el camino de Dios, andan en la gracia y en la ley. Y nos dice el Señor que prefieres que estés frío. Frío es que no haces caso de Dios. Caliente quiere decir que tienes amor para Dios y que vas más creciendo de más en más para el Señor. Y ya os dice, prefiero que estéis fríos o que estéis calientes. Pero si estéis tibios, os vomitaré de mi boca. Amén. Hasta mañana, a ver si Dios nos da más revelaciones. Y estoy seguro que nos va a dar más revelaciones. Que Dios os guarde y os bendiga. Y que a ustedes también les den muchas revelaciones cuando ustedes escudriñan las santas Escrituras de la Santa Biblia, que podáis ver claramente la verdad. Y cuando oís la palabra, también que podéis distinguir la verdad de lo que no es verdad. La verdad es la Santa Escritura. La mentira, si hay una falsa doctrina de hombre, nos lleva a la perdición. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.